Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Te lo dejaré todo en la descripción del episodio. Si hay algún nutriente que genera controversia por distintos motivos, estos son los carbohidratos, y por eso creía necesario traer a alguien que controle bien el tema para tratar mejor este asunto. Laura Pérez Naharro es nutricionista y divulgadora y tiene mucha facilidad para comunicar y además hacerlo de forma clara y sencilla. Laura ha participado además en multitud de eventos de distinta índole, desde radio a televisión, pasando por podcast y prensa escrita. En esta charla hemos hablado desde los aspectos más básicos de los carbohidratos hasta muchos de los mitos y algunos consejos prácticos de estos nutrientes. Creo sinceramente que ha quedado una charla muy interesante y además muy redonda. Sin más, os dejo con la entrevista con Laura Pérez Naharro. Buenos días, Laura. Muchísimas gracias por venir. Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal? Si te parece, ya empezamos al grano. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo definirías qué son los carbohidratos? Porque parece algo como muy sencillo, pero seguramente sea más complicado de lo que pensemos. Pues a ver, la verdad es que sí que es más complicado porque no dejan de ser estructuras moleculares, pero para que nos entiendan más fácilmente, pues tenemos que hablar de macronutrientes y conocemos las grasas, las proteínas y dentro de estos macronutrientes también englobamos los carbohidratos. Hay que tener en cuenta que macronutriente al fin y al cabo pues significa que necesitamos una mayor ingesta de estos en comparación con los micronutrientes que vendrían a ser las vitaminas y los minerales. Genial, justamente te iba a preguntar si las vitaminas eran macronutrientes. Son micro porque se necesitan en menor cantidad. Vale. Y dentro de los carbohidratos, la distinción esta de carbohidratos simples y carbohidratos complejos, ¿nos podrías hablar un poco de esto? Claro, hemos dicho que son estructuras, entonces dividimos carbohidratos simples, aquellos cuyas estructuras son más sencillas, por eso también los conocemos como hidratos de carbono simples o azúcares y se digieren más rápidamente. Y por el contrario, los carbohidratos complejos tienen estructuras moleculares más complejas porque son agrupaciones de carbohidratos simples, por tanto, necesitan más tiempo para digerirlos. Perfecto, o sea, es por la estructura molecular. ¿Y los carbohidratos simples? ¿Cuáles son? ¿La glucosa, la fructosa? ¿Hay alguno más? La lactosa también tenemos. Al final son sencillos porque están formados por moléculas muy pequeñitas que obviamente necesitan de ciertas enzimas también para digerir, pero que en comparación con un carbohidrato complejo, pues necesitan menor tiempo y también pues aumentan la glucosa más rápidamente cuando se consumen solos. Y en cuanto a esto de cómo, bueno, el concepto del pico de glucosa, ¿nos podrías hablar de qué es el pico de glucosa y si es algo malo, algo bueno o es algo neutro? ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues en el contexto de alimentación casi todo podría decirte que depende, depende de muchos factores. Entonces, el pico de glucosa al fin y al cabo es cuando nosotros ingerimos estos carbohidratos y no suelen tener una estructura muy compleja, por tanto se van a digerir más rápido y en función de la cantidad que consumamos, pues van a elevar en mayor o menor medida la glucosa en sangre. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que tomamos una naranja. Una naranja hemos dicho que tenía fructosa, que es un azúcar sencillo o carbohidrato sencillo. Cuando yo consumo esta fruta,
tengo que ver que al fin y al cabo no solo estoy consumiendo fructosa, porque tenemos fibra, tenemos un aporte de agua, tenemos vitaminas, minerales. Entonces, gracias a la matriz alimentaria de esta naranja, vamos a ir digiriendo estos nutrientes lentamente. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un aporte de fibra, la digestión va a ser más lenta y la cantidad de azúcar en sangre no se va a elevar de forma tan pronunciada como, por ejemplo, sucede cuando exprimo esa naranja para obtener el zumo, porque libero el azúcar. Entonces el azúcar ya está roto, ya no está dentro de una matriz alimentaria y por tanto me va a subir la glucosa de forma más pronunciada y voy a tener un pico. ¿Qué ocurre? Pues que hay alimentos que tienen un índice glucémico determinado, que es la capacidad para aumentar esa glucosa en sangre, pero lo importante y con lo que nos tenemos que quedar es con la carga glucémica, que no deja de ser cómo afecta la glucosa en combinación con otros alimentos que yo ingiera, porque cuando yo tomo un zumo de naranja, si lo hago de forma aislada, me va a subir mucho la glucosa en sangre, pero incluso puedo intentar que la carga sea menor cuando lo combino con otros macronutrientes, como pueden ser las proteínas, las grasas y también más aporte de fibra. En un contexto de una persona sedentaria, tener picos de glucosa constantes, que pueden ser con el consumo no solo de azúcar, como hemos dicho del zumo, sino con la harina refinada, en un pan blanco, en bollería industrial que lleve azúcar añadido, en dulces, caramelos, va a hacer que en nuestro páncreas trabaje de forma más constante, segregando insulina para bajar ese azúcar en sangre. Por tanto, podemos provocar a la larga una resistencia a la insulina, que es una prediabetes. Eso sería en un contexto malo. Pero si yo soy una persona deportista que requiero de energía rápida, yo necesito un pico de glucosa para captar esa energía en mis células de forma rápida. Entonces, como hemos dicho, depende del contexto. Ujú. Ya has comentado algunos que hay distintas fuentes de carbohidratos. Bueno, prácticamente de hecho cualquier alimento, ¿no? Tendrá todos los macronutrientes en mayor o menor medida, pero bueno, fuentes, no sé, la pasta, el arroz, la harina, los dulces. Si todos son carbohidratos, ¿por qué los carbohidratos, por ejemplo, de la bollería o de los caramelos, es peor que el carbohidrato de las legumbres y del pan integral? Bueno, pues en primer lugar podemos distinguir tres tipos. Vamos a hablar de carbohidratos como de azúcares, ¿vale? Para al final hacerlo más sencillo todavía. Los carbohidratos podemos encontrarlos cuando hablamos de azúcares de forma intrínseca, como hemos dicho en una naranja, también puede ser en la leche, en forma de lactosa, o podemos encontrarlo como azúcar libre, como hemos dicho en el caso del zumo, también de la miel, y como azúcar añadido, como tú has dicho, en la bollería, que añaden azúcar, o en cualquier otro producto azucarado. No son iguales porque no se absorben de forma igual. Decimos que los intrínsecos, pues al fin y al cabo no tienen un impacto negativo en la salud. ¿Por qué? Porque se ha visto que un consumo elevado de fruta y verdura que tiene carbohidratos de forma intrínseca es saludable, se relaciona con cualquier prevención de enfermedades. Y por el contrario, los que son libres, como puede ser la miel, como puede ser los zumos la bebida, y las bebidas azucaradas, como en el caso de añadidos o la bollería industrial, pues tienen otro impacto negativo, pero no solo por el azúcar en sí, sino porque estos alimentos, al fin y al cabo, la bollería industrial también se compone de grasas refinadas, no solo es azúcar añadido. No sería lo más recomendable, al fin y al cabo, porque va a generar un impacto negativo en nuestra salud cuando los consumimos de forma frecuente. Los carbohidratos de las legumbres también podemos considerarlos como carbohidratos intrínsecos. Lo que ocurre es que en este caso, igual que sucede con los cereales integrales, los carbohidratos son complejos, se digieren mucho más lentamente que los simples y aportan fibra y además, como hemos dicho, no podemos centrarnos en un nutriente en concreto porque las legumbres, aparte de tener esos carbohidratos, tienen proteínas de origen vegetal y tienen vitaminas y tienen minerales que la hacen muy interesantes. Entonces, si nos centramos únicamente en carbohidratos o grasas o en cualquier nutriente, probablemente dejemos una visión mucho más interesante del alimento. Ujú, perfecto. Y has comentado ya un par de veces esto de la fibra de
productos integrales, pero ¿por qué nos insisten tanto en tomar productos integrales? ¿Qué beneficios tiene? En primer lugar, pues al tener ese aporte de fibra se digieren más lentamente, la curva de glucosa va a ser mucho más controlada, vamos a evitar esos picos, van a ayudar a saciarnos y por tanto seguramente consumamos menos alimentos que sean menos interesantes nutricionalmente. Y al final la fibra tiene un impacto positivo en nuestra salud intestinal y nuestra microbiota. La fibra no deja de ser un alimento para nuestras bacterias intestinales que ayudan a crear una mayor diversidad y también a formar ácidos grasos de cadena corta a través de la fermentación de este tipo de fibra. Ujú. Si tuviéramos que clasificar y a lo mejor decir alguna fuente recomendable para tomar carbohidratos, ¿qué fuentes nos recomendarías tú? Pues en principio, aquellas que sean enteras, los granos integrales viene de grano íntegro y esto quiere decir que no han sido refinados y puede ser pues el arroz integral, la pasta integral, la quinoa en sí es un grano integral y luego también todas las legumbres son integrales porque son granos enteros. La patata y el boniato también son muy interesantes a nivel nutricional porque además aportan una mayor cantidad de agua, por lo tanto en un contexto de pérdida de grasa son muy interesantes porque aportan pocas calorías y ayudan a saciarnos. Y en muchas ocasiones se ha visto la patata como un alimento muy alto en calorías, muy rico en carbohidratos y que no es equivalente o que no puede entrar dentro de un contexto de pérdida de grasa. Por eso se retiran en muchas ocasiones por mitos. Pero es muy buen, interesante este alimento. Y luego todo lo que sea fruta y verdura, hay veces que he escuchado yo a ciertas personas, pues yo es que no como carbohidratos, no como ninguno. Y resulta que come fruta. Las frutas son carbohidratos igualmente, aunque tenga mayor aporte de agua. Ujú. Bueno, y además la patata, el boniato, la legumbre son alimentos baratos, lo Son cual, económicos, eso lo es. cual tampoco podemos olvidar, aparte de ser saciantes y sanos, son baratos. Que a mí siempre me ha interesado el tema de las legumbres, o sea, ¿por qué las legumbres son tan buenas? ¿Por qué se recomiendan tanto? Pues mira, en primer lugar, como tú has dicho, son muy económicas, son bastante económicas, son accesibles, luego son sostenibles con el medio ambiente y tienen fuentes proteicas. En una alimentación vegana o que excluya gran parte de alimentos de origen vegetal, se puede llevar una alimentación muy completa, muy saludable gracias a este tipo de alimentos que nos aportan las proteínas necesarias sin necesidad de incluir alimentos de origen animal. Ujú. Laura, y tú que eres nutricionista y divulgadora, a ver, yo siempre, claro, sé que las legumbres son muy buenas, pero incluso a veces me cuesta meterlo en recetas para tomar legumbres más allá de unas lentejas con chorizo o unas alubias y estoy seguro de que esto le pasa a mucha gente. O sea, ¿nos podrías dar algunos consejos o algunas recetas para incluir legumbres? Y a lo mejor, yo que sé, a lo mejor hay otras legumbres que no conocemos. ¿Qué nos puedes decir? A ver, es verdad que siempre se tiende a asociar la legumbre a un plato muy elaborado, que requiere de mucho tiempo y a veces también incluso muy graso, ¿no? Pero como tú has dicho, si yo le incluyo el chorizo, la legumbre no es el chorizo, es lo que le estoy incluyendo a ese plato. Entonces, aparte del típico guiso, que se pueden hacer también con verduras, no es necesario incluir ningún embutido, podemos hacer utilizando las conservas que ya vienen, o sea, perdón, las legumbres que vienen ya en conserva porque mantienen igualmente su calidad nutricional, no necesitan de cocinado previo, simplemente con un enjuagado es suficiente. Podemos hacer ensaladas, podemos hacer un salteado con verduras, podemos incluir alguna fuente proteica animal también, como puede ser el huevo, un poquito de marisco o gambas. Y luego también tenemos otros alimentos que en ocasiones no se visualizan como legumbres, pero las habas y los guisantes son legumbres igualmente. Y tenemos la soja, que cuando hablamos de proteína, la soja es una legumbre con proteína completa, es decir, tiene un perfil de aminoácidos esenciales completo. Contiene los 9 aminoácidos. Por tanto, no necesitamos eso que normalmente se tendría a decir, el que si como legumbre tengo que mezclarlo con arroz porque el aminoácido que le falta a una lo tiene a otra.
Bueno, pues hay legumbres que incluso son completas y en este caso la soja, aparte del grano, la encontramos en formato de soja texturizada, que podemos sustituir en recetas que lleven carne picada, por ejemplo, unas berenjenas rellenas de soja texturizada o una boloñesa de soja texturizada, una lasaña y el tofu. El tofu también sería soja y lo podemos incluir pues en platos muy sencillos como un wok de verduras o incluso en una ensalada. Realmente es que cuando te pones a investigar un poco ves que hay muchísimas recetas con legumbres y además me encanta eso que es que tienen muchas proteínas, o sea, incluso tienen más proteínas que algunas fuentes más típicas como yo que sé, el pollo o el pavo. Bueno, depende también porque si nosotros nos fijamos en el contenido por 100 gramos, obviamente el pollo tiene muchas más, pero cuando lo comparamos con unos garbanzos, con unas lentejas, pero sin embargo, con el tofu o con la soja texturizada son bastante similares. De hecho, la soja texturizada y el tofu serían como las opciones más recomendables en este caso si quiero pues suplir la cantidad de proteína en comparación con 100 gramos de producto. Ujú. Antes hablabas del miedo a engordar con los carbohidratos. ¿A ti te viene la persona o el cliente y te dice la típica frase de que los carbohidratos engordan y que por eso para perder peso no los está tomando? ¿Qué le dirías? Pues es que en realidad hay que hacer un trabajo a fondo con esta persona porque probablemente, claro, si ya te dice eso, es que viene de otras dietas y tiene multitud de creencias. A ver, las personas funcionamos por, los, por lo que nos ha funcionado, por así decirlo, ¿no? Entonces, si a una persona le han quitado carbohidratos en la dieta y ha perdido peso, pues piensa que es que viene a consecuencia de haber prescindido de esos alimentos. Sin embargo, en realidad lo que sucede es que cuando yo quito alimentos ricos en carbohidratos en la alimentación y estoy acostumbrada a consumirlos, pues lo primero es que pierdo mucha cantidad de agua y de glucógeno que tengo tanto en el músculo como en el hígado. Y por tanto voy a notar durante los primeros días una bajada bastante significativa de peso, pero a consecuencia de esto. Es cierto que por cada molécula de glucógeno se retienen 3 de agua. Entonces, cuando una persona consume carbohidratos, es normal que pese más, pero no tiene por qué verse peor físicamente. De hecho, se puede ver mejor y lo que ocurre es que como la persona se centra exclusivamente en el peso sin saber si realmente está perdiendo grasa o músculo o agua, pues piensa que eso le funciona. Y luego, en otra ocasión, pues también puede suceder lo siguiente. Aparte de esa pérdida inicial significativa, si la persona está acostumbrada a acompañar las comidas con media barra de pan y se quita la media barra de pan, se está quitando probablemente 300 calorías o 400 calorías diarias de su día a día. Y esto lo que le está ayudando es a estar en déficit calórico, pero no por el carbohidrato en sí, sino por las calorías, simplemente. Ujú. Al final, bueno, simplificándolo, es que es una suma y una resta de las calorías y lo que gastamos. Déficit calórico, Ujú. exacto. Tenemos que pretender llegar a un déficit calórico. Lo que ocurre es que las personas que se quitan muchos carbohidratos de la alimentación, en primer lugar, no se sacian y tienden a picotear. Y en segundo lugar, yo puedo tener un déficit calórico incluyendo alimentos ricos en carbohidratos. Si así me gusta a mí, no tengo por qué prescindir de ellos, porque al final si estoy quitando alimentos que pueden ser saludables, no voy a tener una adherencia que me permita mantener esa dieta y por tanto en algún momento tenderé a abandonarla y recuperar el peso que había perdido. Bueno, de hecho, hay muchos países, por ejemplo, en el sureste asiático, que básicamente se alimentan de carbohidratos, ¿no? Exacto. ¿Y tienen problemas de obesidad como en los países más? No, nada. Los países Ujú, occidentales, para nada. ujú. Hay otra cosa muy relacionada que también hemos escuchado un millón de veces, el tema de cenar carbohidratos, del miedo a cenar carbohidratos porque no se vayan a quemar o porque vaya a ser peor que en vez de cenarlos, comerlos, ¿no? Que esto es un mito, esto es verdad, tiene parte de verdad. ¿Qué nos dirías?
No, en realidad, claro que no. Al final, el momento del día, pues, es donde mejor se adapte, ¿no? Si, por ejemplo, eres una persona que durante el día, pues, prácticamente no para y no está en casa, pues, para mí, en este caso, sería más recomendable, si le gustan los carbohidratos, incluirlos en la cena, porque le va a ayudar a saciarse, que no, en el caso contrario, quitárselos y al fin y al cabo, pues, tardar en dormirse, ir a la cocina, picotear, ¿por qué? Porque no se ha quedado saciado. Eso de que al consumir hidratos de carbono por la noche no los quemo, podría pensar lo mismo con cualquier caloría, pero eso no es así. Al fin y al cabo, nuestro organismo necesita calorías constantemente. Es que el hecho de respirar requiere de energía. Entonces, no podemos decir que voy a dejar de consumir un alimento concreto por miedo a no gastar esa energía. Para nada. Se puede consumir sin ningún problema por la noche. Ujú. Y el término este de calorías vacías, que bueno, se asocia a muchas cosas, ¿no? Al alcohol y tal. ¿Nos puedes explicar qué es esto de calorías vacías? Claro. Nosotros tenemos un concepto que se llama densidad nutricional en el ámbito de la nutrición, que lo que nos viene a decir es, en relación al volumen que nos aporta el alimento, las calorías y nutrientes que tiene. Por ejemplo, cuando hemos hablado de las legumbres, podríamos decir que es un alimento con una densidad calórica, o sea, perdón, densidad nutricional interesante. ¿Por qué? Porque en relación al volumen que aporta y las calorías, no sé si pues 100 gramos de alubias en crudo pueden ser 60, bueno, no, cocidas, unas 60 calorías, 60-70 calorías. ¿Pero qué me aportan esos 100 gramos? Pues me aportan carbohidratos complejos, me aportan proteínas, me van a ayudar a saciarme. Entonces es un alimento que al fin y al cabo, pues en relación al número de calorías, tiene nutrientes. Es interesante. Sin embargo, si yo ahora me voy a la bollería industrial o me voy a las patatas fritas, unas patatas fritas, 100 gramos aproximadamente, me pueden aportar unas 500 calorías. Pero si quisiese consumir 200 gramos de patatas fritas, las puedo consumir igual que un paquete de galletas. ¿Por qué? Porque son alimentos que en relación a su aporte calórico no tienen nutrientes, pero sí tienen calorías. Y si no tienen nutrientes, no van a conseguir que me sacie. Por tanto, voy a tender a que hacer un mayor consumo de ellos. Y sin darme cuenta, pues me estaré pasando en las calorías que necesito en mi día a día. Ujú, genial, vamos, yo creo que clarísimo. Entonces, para hacernos así una idea resumen, serían las calorías vacías aquellos alimentos que sí aportan calorías, pero que no nos aportan realmente riqueza Nutrientes. nutricional. Exacto, eso es. Genial. Muy bien. Antes hablaste de la miel y es que el tema de la miel me parece muy interesante porque siempre, bueno, se escucha frecuentemente como una alternativa saludable en todos los sentidos para el tema de endulzar. No sé qué opinión tienes tú con utilizar la miel, si es buena, si es mala, si es neutra, ¿qué nos dirías? Bueno, a ver, la miel siempre, igual que con cualquier alimento, si hay que compararlo en relación con otro. Pues te puedo decir que, pues en comparación con algunos alimentos puede tener cierto interés. En el caso del ámbito deportivo puede tener cierto interés porque al fin y al cabo es un azúcar que se digiere de forma rápida y de energía rápida. Sin embargo, no difiere del azúcar blanco o del azúcar moreno, de la panela o de los siropes. Nutricionalmente no es algo interesante. Me aporta azúcar libre que se va a digerir muy rápido y cada gramo de azúcar me va a aportar 4 calorías. Por tanto, ¿necesito incorporar miel para algo en mi día a día? Pues además de aumentar la glucosa en sangre, me aporta un extra de calorías. Por ejemplo, las personas diabéticas que tienen diabetes no pueden o no deberían de consumir este tipo de alimentos, porque al fin y al cabo parece que es algo como natural, ¿no? Que sí, que tiene unas propiedades, no son significativas esas propiedades que tiene, como para decir que una persona tenga que consumirlo en su día a día. Es decir, no tiene una riqueza nutricional, nutrientes y tal relevantes. Yo podría decir, y lo diría, que serían unas calorías vacías, exactamente. O sea, es que a mí eso no me está aportando, ¿me sacia? ¿Me ayuda a algo? No. Ahora, si estoy en un ámbito deportivo, voy a entrenar, necesito energía rápida, necesito que
esa digestión no me pese a la hora de hacer deporte y necesito unas calorías, me puede ayudar a ello, a añadirlo en el café o añadirlo en donde sea. Pero en el día a día, una persona sedentaria, una persona que no realice actividad física, puede prescindir totalmente del uso de miel. Ujú. No me quiero olvidar de lo que has dicho de azúcar moreno y panela, porque también son otras de las alternativas que se sugieren muchas veces de como saludables frente al azúcar blanco. ¿Es realmente más saludable? ¿Qué opinas? Fisiológicamente nuestro organismo lo va a absorber exactamente igual. Al fin y al cabo es azúcar que se digiere muy rápido, son moléculas muy sencillas y nos aportan esas calorías vacías que hemos dicho. En un contexto, como hemos hablado de población general, podemos prescindir de cualquier tipo de azúcar blanco, panela, pues es exactamente igual. De hecho, si nos fijamos en el aporte nutricional por 100 gramos de un azúcar moreno, de una panela, que puede haber un 1% de diferencia frente al azúcar que me aporta o de una vitamina o de un mineral. Es que yo no tengo que consumir las vitaminas y minerales a partir del azúcar, lo tengo que consumir a partir de otros alimentos más interesantes. Entonces, esa pequeña defensa que en ocasiones se hace de, es que una tiene más aporte de nutrientes porque es integral, porque no se ha refinado, da igual. Si es que los nutrientes, ¿cuánta cantidad de azúcar deberías de consumir entonces para que sea significativa ese aporte en minerales? Muchísima, no compensa. Y seguramente la diferencia económica no sea de un 1%, sino que no tengo No, ni idea, pero exacto. seguramente la panela sea mucho más cara que el azúcar blanco. Exacto, es como la sal refinada o una sal marina y la sal del Himalaya, ¿no? Ahí es donde vemos la diferencia, pues que al final, pues mira, es que en aporte de nutrientes no es tan interesante como para decirme gasto un pastizal en sal. Pues no. Y entonces, vale, hemos dicho que ni la miel, ni la panela, ni el azúcar moreno son realmente muy, muy significativos en cuanto a salud frente al azúcar refinado. Entonces, vale, yo me quiero hacer el café de todas las mañanas y todas las tardes. ¿Qué me puedo echar para edulcorar? ¿Tú nos recomiendas utilizar sacarina a lo mejor o algún edulcorante en vez de esto? A ver, si no queremos que afecte a nuestra glucosa en sangre y no queremos añadir un extra de calorías, por el motivo que sea, es mejor un edulcorante acalórico. Ahora, es como muchas veces se ha dicho malo, bueno, pues realmente no hay un estudio concluyente que nos diga que eso altera nuestra microbiota y que sean problemas o sea, que al final sea la causa de una alteración en la microbiota, porque yo puedo ver un estudio y ver que las personas que consumen edulcorantes tienen un determinado tipo de bacterias relacionadas con peor salud. Vamos a poner un ejemplo. Puedo decir que la causa sean los edulcorantes que utiliza o es que, vale, dentro de un contexto de alimentación la persona tiene un exceso de grasa, la persona tiene unos malos hábitos, la persona es sedentaria y resulta que utiliza sacarina. Es que yo en muchas ocasiones he visto cómo la gente va a un restaurante de comida rápida y se pide la Coca-Cola cero. Vale, pues sí, claro que está consumiendo edulcorante, pero ¿lo malo es el edulcorante que está consumiendo en ese momento o la persona que va a merendar a una cafetería se pide una napolitana y el café con sacarina? Pues es que realmente hay que planteárselo así. Un edulcorante, pues al fin y al cabo, que no me aporte calorías, que puede ser la sacarina, puede ser la stevia, puede ser la sucralosa, puede ser el sorbitol, el que me guste y me ayude al fin y al cabo a tener cierta adherencia, pero también como nutricionista que recomiendo, pues que intentemos adaptarnos poco a poco, de forma progresiva, al sabor de determinados alimentos. Si no me gusta el café por nada del mundo sin edulcorante, pues mira, no pasa nada, le echo edulcorante al café, pero si al final solo estoy utilizando edulcorante para una preparación determinada, no tengo por qué preocuparme. Genial. Antes ya lo comentaste un poco, pero bueno, todo esto de la demonización que ha habido en los últimos años de los carbohidratos, los azúcares, ha hecho que surjan muchas dietas. Y yo creo que a lo mejor la más famosa puede ser la dieta cetogénica, ¿no? Que bueno, simplificándolo es no tomar carbohidratos, básicamente. ¿Nos puedes explicar en qué consiste un poco esta dieta? ¿Cuáles son sus bases? Pues, bueno, al final lo que se trata es de entrar en cetosis y para entrar en cetosis hay que limitar muchísimo el aporte de carbohidratos de la alimentación. Como hemos dicho antes,
no solo la patata, el arroz o la pasta tiene carbohidratos, sino que es que la verdura y la fruta tiene carbohidratos, por tanto, hay que limitarla, hay que controlarla. Si realmente está supervisada por un profesional, vas a tener que pesar fruta y verdura para no pasarte de un aporte de carbohidratos. En primer lugar, ¿eso es saludable? O sea, nos están diciendo que un patrón de dieta basado en vegetales, al fin y al cabo, es lo que nos previene de la mayor parte de enfermedades. Si ahora estoy quitando o controlando este tipo de alimentos que son interesantes nutricionalmente y que en relación a su aporte calórico, que es muy bajito, me aporta muchos nutrientes, no puede ser algo que tenga que mantener en el tiempo. En este caso, los estudios que se llevan a cabo con dieta cetogénica, lo que nos dicen es que las personas están sometidas a una restricción calórica. No hay ninguna dieta cetogénica o estudio con dieta cetogénica que nos diga que se produce una mejora en el perfil glucémico, en el perfil lipídico, una pérdida de grasa, sin que haya un déficit calórico. De hecho, yo he visto estudios que las dietas tienen unas 600, 800 calorías. Es que eso es una barbaridad, es muy poca cantidad de energía para un cuerpo. Ya no te estoy diciendo ni de un niño. Es que un niño necesita comer mucho más. Entonces, pues claro que tiene esos beneficios, pero tiene beneficios ¿por qué? Porque pierden grasa. Entonces, puedo conseguir un déficit calórico sin necesidad de hacer una dieta, en este caso cetogénica. ¿Por qué? También no se recomienda por más de 12 semanas por una cosa muy sencilla. Si es con un elevado aporte de grasas y encima no está supervisada con qué tipo de grasas, probablemente ciertos indicadores de riesgo cardiovascular, como viene a ser el colesterol LDL, que es una proteína que contiene ApoB y que esta proteína sí está involucrada en un proceso de formación de placas de ateroma, pues ¿de qué me sirve coger una dieta para perder peso si estoy aumentando el riesgo cardiovascular al aumentar el LDL? Hay que tener bastante cuidado. Lo que pasa es que, en mi opinión, veo que hay muchísimo marketing por defender un tipo de dieta que sea con nombre y apellidos y a raíz de ahí, pues claro, vender el suplemento para la dieta cetogénica, sacar el libro de la dieta cetogénica, el método de cetogénica y sacar 20.000 beneficios que obviamente todos son cuestionables. Bueno, su origen creo que era por el tema de la epilepsia, ¿no? Pero eso creo que es a lo Mejoraba en mejor. niños, claro, pero salió porque no había un fármaco contra la epilepsia. Y se vio que mejoraba los ataques de epilepsia en niños. Pero es que cualquier dieta ahora enfocada a una patología se está utilizando entonces para una pérdida de peso. Igual que sucede, por ejemplo, cuando han quitado, ya no se ve tanto, pero todavía hay gente que quita el gluten porque piensa que el gluten es lo que le hace engordar. Y estamos volviendo a lo mismo, estoy adaptando una dieta para una persona que tiene una enfermedad autoinmune, como es la celiaquía, para una persona que no tiene ningún problema. ¿Qué ocurre? ¿Que pierde peso? Pues puede ser, pero ¿por qué? Pues porque se ha quitado el pan, la bollería industrial que tiene gluten y por tanto le ha hecho estar en un déficit calórico, pero no porque el gluten en sí sea algo malo, no tiene nada que ver. Ujú. Sí, que a lo mejor los beneficios, entre comillas, entendiendo beneficio como pérdida de peso, si ese es el objetivo, es más por el déficit calórico que por no tomar ciertos alimentos. Es por eso, o sea, no es más por, es que realmente es por un déficit calórico, es que no se va a producir una pérdida de grasa si no hay déficit calórico. Ahora con el fármaco este tan de moda, que es para tratar la diabetes, Sí. semaglutida, los estudios que hay con semaglutida, todos están en déficit calórico. Es que si no, no funciona. Es cierto que las diferencias frente a los que consumen la semaglutida y no, pues obviamente es muy grande, porque este fármaco aumenta todavía mucho más la pérdida de peso, pero tienen que estar en déficit calórico, si no, no se consigue nada. El último apunte de la dieta cetogénica, que a mí lo que me parece la clave, no para esto, sino para cualquier dieta, es lo que has dicho tú antes. Básicamente, sentido común, ¿no? Si te están diciendo que en X dieta no puedes tomar nada de verdura y nada de fruta, y sabemos que son alimentos básicos y saludables, entonces parece un poco que se cae por su propio peso, ¿no? Y que no puede ser sostenible. Es que
Una persona que aquí hoy en día en nuestra sociedad está acostumbrada a desayunar tostadas. Es que ¿cómo se va a poner ahora a desayunar unos huevos con no sé qué, limitando la fruta? Que sí, que hay gente que piensa, ay, qué bien, que ahora puedo comer queso y ahora puedo comer, porque hay gente que he visto yo que desayuna huevos con panceta y con queso y café con mantequilla. Digo, pero es que realmente no son conscientes del problema que tiene esto si lo mantiene en el tiempo, ese consumo de grasas saturadas a niveles tan elevados. No puede ser sostenible. Si es que nos han educado, habrá personas que les guste más o menos la fruta, pero tenemos, por suerte, una cultura en donde se priorizan y aparecen este tipo de alimentos. Ujú. El tema de la fruta, que sí que a veces se dice, no puedes tomar más de 4 piezas de fruta al día. ¿Esto realmente hay que limitar en algún sentido la fruta? Vale, a lo mejor no te tienes que tomar 15, pero ¿qué opinas tú de la persona que te dice que hay que limitar el consumo de fruta? Por el tema de los azúcares, de los carbohidratos. A ver, no es un problema de la fruta por el aporte de carbohidratos. Lo que sí es cierto, vamos a poner un ejemplo de la persona que dice, ahora quiero perder peso y lo que voy a hacer es, pues, por ejemplo, cenar todas las noches fruta, ¿no? Y se pone un plátano, una manzana y unas cuantas uvas. Vale, está muy bien, es muy saludable, pero ¿qué ocurre en esa cena? Que me faltan proteínas. Entonces, cuando yo estoy aumentando el aporte de forma significativa en un alimento, probablemente esté desplazando otro. Por eso tiene que haber esa coherencia en decir, bueno, si quiero cenar fruta, me parece una muy buena opción, pero no voy a cenar solo a base de frutas. Puedo incluir algún yogur, puedo incluir pues un poco de queso, lo que sea que me aporte también proteínas, no solo si lo estoy haciendo de forma habitual. ¿Por qué? Porque voy al fin y al cabo desplazar otros grupos de alimentos que sí son necesarios y necesito igualmente. El otro día vi, creo que era en LinkedIn, donde subiste tú una publicación que recomendabas dos cosas prácticas. Primero, lo del tema de la pasta, no sé si te acuerdas, la pasta más bien tenerla un poco al dente, más que demasiado Sí, cocida. Y después, por otro lado, esto me pareció muy, muy curioso, lo del arroz, dejarlo de un día para otro. ¿Nos podrías explicar un poco estas dos cosas? pues a ver, esto es para al fin y al cabo controlar la glucosa en sangre, porque se va a digerir, en este caso los carbohidratos, más lentamente cuando los cocino al dente, porque no está con un exceso de cocción y cuanto más cocino un alimento, menos necesita mi organismo digerirlo, menos va a tardar. Es como hemos dicho, la naranja con el zumo, cuando yo ya lo doy exprimido, prácticamente le doy el azúcar ya liberado. Entonces, en este caso, pues cuando yo cuezo la pasta y la quedo al dente, mi organismo va a tratar de digerir, va a tener que acceder a esos carbohidratos de forma más difícil que si lo hago con un método de cocción más largo. Y luego, como tú has dicho, el hecho de cocer un carbohidrato, cuando yo cuezo el carbohidrato y lo dejo refrigerar, la estructura del almidón, hemos dicho que es una estructura muy compleja, ¿no? Pues todavía se vuelve más compleja a través de un proceso que se conoce como retrodegradación del almidón. ¿Y esto qué hace? Pues que ya la estructura sea todavía más difícil de digerir. Y cuando caliento ese arroz que estaba cocido de otro día, la estructura ya no cambia, sigue siendo difícil de digerir. Por eso, incluso cuando consumamos una pasta blanca, que no sea integral, hacer esto sí va a ayudar a que tenga más fibra, se genera más fibra. Ujú, qué curioso. Al final el concepto subyacente es el aumentar un pelín la dificultad de nuestro organismo para digerirlo, ¿no? Exacto, darle que trabajar, claro, porque al necesitar más tiempo, más lentamente va a ir la glucosa en la sangre. Ujú. Y otra cosa práctica que creo que también lo pusiste por ahí mismo, por LinkedIn, el tema de la patata, porque claro, cuando pensamos en carbohidratos se nos viene a la patata, ¿no? Porque está muy metida en nuestra cultura. ¿Por qué recomendabas la patata tomarla en trozos en vez de en puré? Pues viene a ser similar al zumo. Cuando yo tengo los carbohidratos en trozos, no lo he triturado, mi organismo tiene que trabajar más para digerirlos, igual que cuando tengo que masticar algo. Es mucho mejor tratar de
dificultar un poco ese proceso cuando no hablamos de patologías. Obviamente en una persona que tenga disfagia, pues obviamente mejor triturado, ¿no? Pero también en el ámbito deportivo, si yo quiero entrenar dentro de 1 hora y media y quiero que en ese momento el estómago esté vacío pero tengo hambre, pues optar por triturar una papilla de cereales, triturar una patata va a ser mucho mejor para esa digestión y energía rápida. Pero si lo que quiero es mantenerme saciado y mantener una curva de glucosa estable, pues el dar la patata en esos trozos, mejor que triturado, va a ayudar y va a contribuir a ello. Perfecto. Pues por mi parte nada más. No sé si quieres añadir algo. No, nada, me parece que ha sido muy interesante todo lo que has preguntado y espero que sirva para quien nos escuche. Pues lo que sí, antes de irnos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Hablas por algún sitio? Pues en redes sociales estoy como Nutrición Naharro, mi página web es hacerdietaengorda.com y estoy en Marbella de forma presencial, pero también atiendo online. Perfecto, pues lo enlazaré todo en las notas del episodio. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Gonzalo.